La exposición que me encargaron los organizadores de esta semana la titulé o la titularon 340 años de la primera misión de las Californias. Y empiezo diciendo que luego de 150 años, desde 1535, con la presencia de Hernán Cortés en California, sin lograr ningún establecimiento permanente, y después de diferentes audiencias, se decidió que un proyecto de colonización en esta tierra tendría que ser financiado, al menos en parte, por el erario real, y poniendo en práctica otras estrategias como la evangelización, ya que era insuficiente la riqueza potencial de California para atraer gran número de colonos, advertidos de los fracasos que se habían tenido en todo este tiempo. Recuérdese que la apropiación de un territorio consiste básicamente en poblarlo. Sin población, un territorio es terreno baldío y es sujeto a la ambición de cualquiera. Entonces, el primer propósito, después de conocida esta California a partir del viaje de Cortés, de la presencia de Cortés en ella, fue poblarla. La corona y el virreinato habían cerrado toda posibilidad de patrocinar la incosteable conquista de California. El fallecimiento de Alonso Fernández de la Torre, hacendado de Guadalajara, en los primeros meses de 1671, favoreció una nueva política en ese sentido, ya que dejó en su testamento los recursos para la fundación de 2 misiones. Recuérdese que los ricos, como siempre, para aliviar sus culpas y acallar sus remordimientos, le dejan a la iglesia lo que pueden, tratando de garantizar su ingreso al otro mundo. Dejó ese testamento para fundar 2 misiones. Fue decidido que una de ellas sería en California, la otra en Sinaloa. Así, en noviembre de 1678, el virrey arzobispo Fray Payo Enríquez de Rivera nombró al aragonés Isidro de Atondo y Antillón como gobernador de Sinaloa y almirante de California durante 5 años, con el requisito de que en esta provincia fundase una misión. Atondo salió el año siguiente de la Ciudad de México hacia el río Sinaloa para establecer ahí un astillero en que serían fabricadas las embarcaciones para las travesías del Golfo. En septiembre de 1681 llegó a la Ciudad de México el jesuita italiano Eusebio Francisco Quino, graduado en matemáticas y cosmografía, comisionado por el virrey para integrarse a la expedición de Atondo como cosmógrafo real. O sea que no solo venía como misionero, como religioso, sino como científico. El mes siguiente salió hacia Sinaloa, después de ser comisionado, acompañado del padre Matías Goñi,
Llegaron en marzo de 1682, cuando Atondo estaba construyendo los navíos. La salida a California tuvo una demora por la controversia entre los obispos de Durango y Guadalajara, que se disputaban la jurisdicción de California. Con que vas a colonizar California, dijo el obispo de Durango, y llevas a un misionero contigo, entonces nos pasas a dar la cuenta a nosotros. Y el de Guadalajara dijo, ¿por qué? Las Californias pertenecen al obispado de Guadalajara. Y en ese lío se pasó un poco de tiempo en que se disputaba la jurisdicción de California. Al final se concluyó que ésta quedaría en la diócesis de Guadalajara. Al fin, la expedición estaba lista para partir el 17 de enero de 1683. Atondo y Goñi en el barco La Concepción y Quino a bordo del San José. Llegaron el primer día de abril de ese año a La Paz, 1683, donde establecieron el Real de Nuestra Señora de Guadalupe. Recuérdese que los jesuitas son muy devotos de la Virgen María, son muy marianos, como se suele decir. El hecho de que posteriormente fundaron una misión en devoción de la Virgen de Loreto es una prueba de ello. La Purísima Concepción, en fin. Estamos muy familiarizados con la idea de la marianidad del jesuítica. Y le pusieron Real de Nuestra Señora de Guadalupe porque se celebraba en ese año otro aniversario de las apariciones de la Virgen en el Tepeyac de la Ciudad de México. Despacharon uno de los buques a Sinaloa por provisiones. Tomaron al fin posesión en La Paz. Con la falta de agua, pues era tiempo seco, primaveral, abril, insuficiente para emprender cualquier cultivo. Primera dificultad para establecer una misión permanente aquí. La siguiente es la proclama de Atondo. La tradición hispánica es dejar testimonio de todo, nada es de palabra, hay que escribirlo todo. Y esto nos ha enriquecido notablemente los archivos, porque gracias a esa propensión a la escrituralidad es que tenemos tantísimos documentos. Cortés era un fanático, nada se hacía, nada ordenaba sin escribirlo antes, para que quedara constancia. Papelito habla. Esta proclama de Atondo se conserva en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, y aparece en el libro Quino en California de Carlos Lascano y Gabriel Gómez Padilla, quienes en diversas ocasiones han estado en La Paz, ambos, más Carlos, para ofrecer sendas pláticas sobre temas de historia de nuestra California. Y hago aquí una acotación para subrayar que hoy es el cumpleaños de Carlos Lascano, que nos acompaña en esta tarde, después de haber presentado su libro en la universidad. Felicitaciones, amigo Carlos. El señor almirante don Isidro de Atondo y Antillón, cabo superior de esta Real Armada,
que por cuenta de su majestad y a costa de su real hacienda ha hecho viaje a este reino de la California, donde, mediante Dios, espera entrar y fundar y establecer en él el santo evangelio, por ser este el principal motivo a que su majestad lo envía. Dijo que por cuanto su majestad, que Dios guarde muchos años y conserve en mayores reinos y señoríos con tan católico celo nacido de su gran magnificencia, ha gastado gran suma de su real hacienda. Todavía siguen pensando algunos mandatarios que son dueños de la tesorería. Para fabricar esta armada y todos los demás aprestos de ella. Y juntamente se entregó a su merced la cantidad de ropa y otras cosas que ha embarcado en estas fragatas, para que en nombre de su majestad se reparta gratuitamente entre los naturales de dicho reino de la California, donde al presente se haya dado fondo a fin solo de agasajar a dichos naturales y atraerlos y reducirlos al gremio de nuestra Santa Madre Iglesia y obediencia a su majestad, sin esperanza de otro retorno salvo el que ellos de su libre y espontánea voluntad dieren en agradecimiento, lo cual, siendo oro, plata, perlas o ámbar u otra cosa de valor, se meta en la caja de 3 llaves, que para este efecto va prevenida en esta capitana, el barco, y se guarde en ella como hacienda real, en remuneración de lo mucho que su majestad tiene gastado de sus reales haberes, como dicho es, y para poder conseguir la reducción y conversión de dichos naturales y tomar posesión en nombre de su majestad de dicho reino y de todo lo que le pertenezca. Su merced manda que todos los oficiales, soldados, marineros y grumetes de los que en esta armada navegan, que por ningún pretexto ni manera alguna hagan la menor vejación a ninguno de los naturales de dicho reino de California, so pena de la vida, que se ejecutará inviolablemente en el que esta orden quebrantare en cualquier cosa de los que en él se contienen, ni tampoco les quiten a dichos naturales ninguna cosa de lo que tuvieren socolor, es decir, so pretexto, de cambio que les obligue a formar queja. Pues se tienen grandísimas experiencias de que los indios de la nación tepehuana, por solo quitarles una gallina, se levantaron y costó su pacificación mucha sangre. Y a su majestad muchos de sus reales haberes. Y en esa dicha California el viaje de Sebastián Vizcaíno, que echó gente en tierra, y uno de los que desembarcaron quitó a un indio una perla, lo que obligó a dichos naturales a que se alborotaran y a que tomasen sus lanchas a toda prisa con mucho riesgo de las vidas, pues mataron a 18 españoles y algunos escaparon a nado. Y porque hay muchos ejemplares de los indios gentiles que se levantan por solo quitarles un tecomate. Es una especie de calabaza de cuello estrecho y corteza dura, de la cual se hacen vasijas, gamuza u otra cosa de muy poco valor. Y asimismo ninguno sea osado de entrar en sus casas o ranchos sin su consentimiento, porque no los motive a formar queja.
que habiéndola se ejecutará la dicha pena en los que lo contrario hicieren, para que dichos naturales se aquieten y queden contentos y se logre la intención de servir a ambas majestades en empresa de su servicio. ¿Cuál genocidio? ¿A qué horas entraron los españoles a acabar con los indios, como se dice? La presencia en los procesos de conquista era de esta manera, o similar, de que se respetasen las vidas y las haciendas de los naturales y se entrase a vivir con ellos. Nada de aniquilarlo, nada de que el mejor indio es el indio muerto, como hicieron los colonos ingleses en el norte del continente. Son las cosas que tenemos que valorar a la hora de estas críticas. Y asimismo se hace notorio a todos los que van en esta armada, de cualquier calidad y condición que sean, cómo su majestad hace dueños de las riquezas de oro, plata, ámbar o perlas, que cada uno por su buena industria buenamente consiga, como no sea por algún género de ruindad, pagándole a su majestad su real quinto, es decir, el 20% es para el emperador. También dicho señor almirante ofrece en nombre de su majestad a todos los que en esta empresa se ocuparen las mercedes, honras y privilegios que correspondan al mérito de sus trabajos. Y para que ninguno de los que están en esta armada peque de ignorancia y llegue a noticia de todo lo contenido en este bando, su merced mandaba y mandó que el presente asunto, a son de cajas y a voz de pregonero, es decir, tambores, lo publiquen las partes y lugares que convenga y lo asiente por auto para que en todo tiempo conste, y así lo mando y firmo que es a bordo de esta capitana nombrada la limpia concepción de Nuestra Señora, surta en este puerto de La Paz que llaman, en 1 de abril de 1683 años, don Isidro de Atondo y Antillón. Cuatro días después se realizó la toma de posesión de La Paz, que se halla en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de Indias, en Sevilla, la cual se reproduce en el artículo de Miguel Mates, la revista Calafia, y en el libro Quino en California de Lascano y Gómez Padilla, que hemos citado. Comillas. En el puerto que llaman de La Paz, reino de la California. Este es un reino, así que no nos anden con cuentos. Este es el reino de California. A 5 días del mes de abril de 1683 años, el señor almirante don Isidro de Atondo y Antillón, cabo superior de la Armada Real, que está surto en este puerto de dicho reino, por su majestad, dijo que el jueves que se contó de este mes de abril fue Dios servido de que se llegase a dar fondo en este dicho puerto en la capitana nombrada la limpia concepción de Nuestra Señora y la almiranta nombrada San José y San Francisco Javier, habiendo salido del puerto de Chacala a 17 de enero pasado de este presente año, y siendo corta la travesía que hay de la Nueva España a esta, pues muchos dicen que no hay más de 35 a 40 leguas de travesía de una parte a otra, se dilató tanto tiempo el viaje por ser los vientos y las corrientes contrarias
que obligaron a tanta dilación el viaje. Y que en 2 de abril, su merced, en compañía de los muy reverendes padres Eusebio Francisco Quino y Pedro Matías Goñi, de la Sagrada Compañía de Jesús, y Fray José Guijosa, religioso profesor de San Juan de Dios, y de los capitanes de mar y guerra, don Francisco de Pereda y Arce y don Blas de Guzmán y Córdoba, y el alférez Martín de Verástegui, y 24 soldados, todos con sus armas, prevenidos y amunicionados. Saltaron en tierra y todos juntos dieron gracias a Dios y vieron en ella un pocito de agua dulce que tenía poca agua, el cual por orden de dicho almirante se hizo ahondar y alegrar, de modo que mana suficiente para la gente que hay, y un palmar que tendrá como hasta 200 palmas, de las cuales dicho señor almirante mandó cortar una y que se labrase en ella una Santa Cruz y se pusiese sobre un cerrito en una de las colinas de La Paz que conocemos, y se pusiese sobre un cerrito que está como a un tiro de arcabuz de la orilla del mar, como en efecto se puso, por parecer tierra habitable. Y en virtud de la facultad que la Santa Sede Apostólica tiene concedida a los católicos monarcas de España, por el año de 1645, para que puedan agregar a su real corona, conquistar y adquirir las provincias bárbaras y gentiles del occidente en la América, y sus vasallos en su real nombre tomar posesión de ellas. Continúa el documento del 5 de abril. Habiendo prevenido la infantería para hacer la salva a este acto, en 5 de dicho mes de abril, saltó su merced, dicho señor almirante, en tierra, con toda la gente arriba mencionada, toda la infantería. El alférez Martín de Verástegui, que es uno de los dos que vienen a esta función, traía en la mano un estandarte de carmesí dorado, de carmesí colorado, pintada y bordada por un lado la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, y por el otro lado de dicho estandarte grabadas y bordadas las armas reales de su majestad, que Dios guarde muchos años. Y estando dichos capitanes y toda la infantería con las armas, y dicho alférez con el estandarte en la mano, a la seña del dicho señor almirante, dispararon la arcabucería, y dicho alférez tremoló 3 veces el dicho estandarte, diciendo generalmente y repitiendo muchas veces: ¡Viva don Carlos II, que Dios guarde muchos años, monarca de las Españas, nuestro rey y señor natural! En cuyo real nombre, dicho señor almirante tomó la posesión referida de este reino, que la intituló y nombró la provincia de la Santísima Trinidad de las Californias, toda la provincia, para honra y gloria suya, que con su infinito poder a que se asiente en dichas provincias la Santa Fe Católica y se traiga a la luz del Evangelio a las bárbaras naciones que viven en ella en la oscuridad de su ignorancia, repitiendo 3 veces este acto con dicho estandarte, arcabucería y alegres voces repitiendo todos: ¡Viva, viva don Carlos II! Que Dios guarde muchos años, monarca de las Españas, nuestro rey y señor natural.
una porra que se sabían todos de memoria. Y en señal de todo lo referido, dispuso el dicho señor almirante se pusiese dicho estandarte a la sombra de una palma y allí se plantase el cuerpo de guardia, nombrando a este paraje el puerto de Nuestra Señora de la Paz. Entonces, fíjense los nombres que se imponen a la provincia, al puerto, y luego vendrá la misión. Y para que siempre conste a su majestad y al excelentísimo señor virrey y capitán general de la Nueva España, en su real nombre, según la obligación que dicho señor almirante tiene hecha de dar cuenta de las facciones y diligencias que fuere obrando en esta dicha provincia, mandó a el presente escribano, y si es este dicho auto, inserto en el testimonio de todo lo arriba mencionado, como en efecto yo, el presente escribano, certifico y doy fe, pasó según y como va mencionado, para que siempre conste. Y lo firmó dicho señor almirante, con dichos reverendos padres, capitanes, alférez, sargentos, cabos de escuadra, que se hallaron presentes en dicho acto. Fechado en este dicho puerto a 5 días del mes de abril de 1683 años. Al poco tiempo se sumó a la empresa el padre Juan Bautista Copart, jesuita también, quien logró redactar un catecismo y otros escritos en lengua guaycura que aún permanecen ocultos en algunos de los archivos que en varias partes del mundo contienen papeles para la historia californiana. Quien encuentre este catecismo escrito por el padre Copart aquí en La Paz será automáticamente famoso. De la estadía de los miembros de esta empresa en La Paz también se conocen de diversas fuentes otros documentos que dan noticia amplia de las actividades de los españoles en el referido proyecto virreinal de colonización de las Californias o Carolinas. Se la llamaba también, se intentó llamarles Carolinas en honor del rey Carlos II, pero poco tiempo después murió y todo el mundo olvidó el asunto. Sobresalen las cartas de Quino algunos personajes de Nueva España, en que expresa optimismo grande por la tarea evangelizadora y los informes de Atondo que muestran su confianza en la colonización. Sin embargo, el capitán y la gente a su mando presentaron una carta al almirante en los siguientes términos. En el puerto que llaman de La Paz, Reino de la California, a 6 días del mes de julio de 1683 años, ante el señor almirante don Isidro de Atondo y Antillón, cabo superior de la Armada Real y de la Infantería que está en este reino por el rey nuestro Señor, se leyó esta petición. El capitán don Francisco de Pereda y Arce, el alférez Martín de Verástegui, el alférez don Lorenzo Fernández y Lescano, el sargento Juan de Acosta, el sargento don Francisco de Osores, los cabos de escuadra Juan Valdés y Pedro Valdés y Pedro Álvarez, con todos los soldados que se hallan en este real, comparecemos ante vuestra merced en la mejor vía y formal servicio de ambas majestades y a nuestro derecho convenga. Y decimos que a 3 meses y 6 días que estamos en este puerto experimentando la esterilidad de la tierra
como hemos reconocido en 4 entradas que hemos hecho en diferentes partes y rumbos, habiendo entrado en la una como 7 leguas y en las otras 3 en las otras a 3 y 4 leguas, gastando en la una 4 días, conocido riesgo por estar entre gentiles tan belicosos y bárbaras, gentes tan belicosas y bárbaras, sin saber la cantidad de indios que hay, pues cada día, en los pocos, muchos que vienen, hemos visto caras nuevas y experimentado los más atrevidos, pues al capitán, yendo a defender a un grumete que habían cogido yendo por un barril al aguaje, le arrojaron un dardo, y a un mozo criado de vuestra merced le atravesaron una mano. Y todos los días nos retaban y desafiaban, juzgando ser poco valor lo que cuerdamente le sufríamos, porque se lograse la conquista y conversión con la paz y quietud que su magnanimidad encarga. Y el día 29 de junio le tiraron 2 botes con un dardo, y el sargento, de no haber estado tan armado, le hubiera costado la vida. Y después, sin darles excusa ninguna, antes sí regalándoles y dándoles de comer, pretendieron echarnos cerco y cogernos descuidados para lograr el mal intento que tenían de matarnos. Y les hemos aguardado y rogado una y muchas veces que nos trujesen al grumete, que por mucha pereza y descuido se lo llevaron. Y reconociendo que ni por dádivas ni agasajos pudimos conseguir que lo trujesen, fue tal su desvergüenza que respondieron que lo habían muerto. Y cada día experimentamos menos fruto de nuestros continuos trabajos, pues como dicho tengo, nos han pretendido matar en muchas ocasiones, lo cual ha sido causa de haber tenido guerra con ellos, haciéndonos estar de noche y de día con las armas en la mano. Y al presente nos hallamos con poco bastimento y no sabemos de la capitana que fue al puerto de Yaqui por él. Y viendo tan conocido riesgo como en el que estamos, de que estos bárbaros nos peguen fuego a las chozas de palma que tenemos hechas en este real y otras cosas que pueden suceder. Por todo lo cual, pedimos a vuestra merced, pedimos y suplicamos, se sirva de mandar que toda la gente que se halla en este real se embarque en la nao Almiranta, que está surta en este puerto, y que vayamos recorriendo las costas de esta tierra y hagamos alto en el puerto de San Bernabé, San Lucas, u otro cualquiera que se echare de ver ser de conveniencia, para desde ahí poder despachar la nao Almiranta a la costa de la Nueva España por algún socorro que podrá ser con la ayuda de Dios, y que se logre a lo que venimos, que es reducirlos a nuestra santa fe católica y extender su santo evangelio. Juramos a Dios y a una cruz que este nuestro pedimento no es de malicia, sino de justicia. Aquello terminó en que los expedicionarios decidieran buscar otro sitio para una nueva fundación en la misma costa hacia el norte. Al término de un corto viaje de recuperación a Sinaloa, llegaron el 6 de octubre del mismo 1683 a un lugar al que pusieron el nombre de San Bruno, por la conmemoración de ese día en el calendario cristiano, el 6 de junio, el día de San Bruno. Dicha época es de lluvias
y los arroyos llevan agua en octubre. Es aquí donde Quino se hizo misionero. Y la experiencia californiana que obtuvo en el ejercicio de esta vocación le abrió caminos en su obra civilizadora que lo ha colocado justamente en el reconocimiento de la historia. Por circunstancias diversas, escasez de agua, falta de abastecimientos, enfermedades como el escorbuto y la demostrada improductividad de la pesquería de perlas, entre las principales, en mayo de 1685 fue levantado el campamento y se puso proa de regreso al continente. Fruto de dicha estadía es el libro titulado Arte y vocabulario de la lengua neve de las Californias o Carolinas, preparado por Carlos Lascano y Arnulfo Estrada Ramírez, cuya edición patrocinaron ambos gobiernos peninsulares en 2020 y que ha venido a enriquecer notablemente los estudios etnolingüísticos de la tierra de Calafia y Esplandiana. El padre Eusebio quedó asignado a los establecimientos de evangelización en Sonora y fue durante la llegada de su hermano de religión, Juan María de Salvatierra, con el carácter de visitador de las misiones de Sonora y Sinaloa, que logró entusiasmarlo por un proyecto de cristianización en California. Ambos solicitaron para ello las licencias del virrey y las autoridades de la Compañía de Jesús, que luego de algún tiempo y varios tropiezos obtuvieron a principios de 1697, cuando el virrey José Sarmiento Valladares les otorgó la autorización para su establecimiento permanente en California. Ambos sacerdotes se reunieron en Tepozotlán con el religioso hondureño Juan de Ugarte, nada menos, y trazaron los proyectos de la nueva empresa, que en lo financiero se apoyaba en el plan de obtener un capital basado en procuración de limosnas que sería llamado Fondo Piadoso de las Californias. Advertidos de prescindir de todo auxilio del erario real, pero con la concesión de llevar soldados por su cuenta, así como nombrar capitán y gobernador. A punto de partir junto con Salvatierra hacia California, Quino fue impedido de volver a ella por ser necesaria su presencia para apaciguar alzamientos pimas en la provincia sonorense. Así se abordó la galeota Santa Elvira el 10 de octubre de ese mismo 1697 en Puerto Yaqui, con 10 personas, algo de harina y maíz, 30 reses, un caballo, 10 borregos, 8 caprinos y 4 cerdos. En una lancha aparte iban 6 hombres más. El destino era San Bruno, cuyas condiciones una vez allí los hicieron pensar en un sitio mejor. El capitán de la galeota, comillas, ofreció mostrarles otro sitio más acomodado que él había reconocido en tiempos de la expedición de Atón. Se trataba de la bahía de San Dionisio, algunas leguas más al sur. La llegada de Salvatierra el 25 de octubre de 1697 a este punto de las Californias, que pusieron bajo el patrocinio de la Virgen de Loreto, significó el principio de un vasto programa misionero
que se extendió durante 70 años hasta el extremo peninsular y hasta el norte, en la parte sureña de lo que hoy es el estado de Baja California. Pero esa es ya en sí misma continuación de la misma historia. Por lo pronto dejamos aquí esta charla con gran aprecio por su amable atención.